Te sientas con la intención de solo mirar un momento. No has terminado ni una tarea, no has respirado hondo, ni siquiera has decidido qué vas a hacer con tu día. Pero el pulgar ya conoce el camino. Deslizas la pantalla como quien abre una puerta que cree dominar, y en un instante entras en el mercado más ruidoso de nuestro tiempo. Imágenes, opiniones, triunfos ajenos, bromas, indignación, belleza, miedo, comparaciones. Todo llega sin pedir permiso. Y lo más inquietante no es el ruido, sino la facilidad con la que te arrastra. 5 minutos se convierten en 30. 30 en una hora. Cuando levantas la vista, algo en tu interior está más disperso, más impaciente, más frágil. No ha ocurrido nada grave, y sin embargo te sientes como si hubieras sido golpeado por 1000 pequeñas cosas. Muchos creen que la red social es el enemigo, que el problema está fuera, en la pantalla, en el algoritmo, en la gente. Pero la disciplina antigua enseña otra cosa. La herida no la causa el hecho, sino el juicio que hacemos del hecho. Un comentario no tiene poder sobre ti hasta que tú le entregas ese poder. Una foto no te disminuye hasta que tú decides medir tu valor con esa imagen. Un me gusta no te eleva, un silencio no te hunde. Lo que te sacude no es el mundo, sino la interpretación que tu mente adopta sin darse cuenta, como un soldado que abre las puertas de la ciudad al primer mensajero que grita. Mira con honestidad lo que sucede cuando navegas sin vigilancia. Alguien publica una vida perfectamente editada, y tu pecho se tensa con una sensación tenue, casi vergonzosa, de insuficiencia. Otro lanza una frase hiriente, y sientes el calor subir como si te hubieran tocado la cara. Aparece una noticia y tu ánimo se oscurece. Aparece una burla y te ríes con una risa que no te deja más ligero, sino más vacío. La mente salta de un estímulo a otro, y al final del recorrido no has ganado claridad, sino fatiga. Te has alimentado de impresiones ajenas, como quien bebe agua salada. Cuanto más consume, más sed tiene. La cordura en redes sociales no se logra odiando la tecnología, ni huyendo del mundo. Se logra recuperando el mando interior. Porque tú no estás obligado a reaccionar a todo lo que aparece. No estás destinado a convertirte en eco de cada provocación. No tienes por qué vivir pendiente de un tribunal invisible que reparte aprobación o castigo con un dedo que nunca verás. La mayoría de los hombres y mujeres se cansan no por falta de fuerza, sino por falta de gobierno. Dejan que el mundo entre en su mente, como entra el polvo por una ventana siempre abierta. Y luego se sorprenden de sentirse sucios. La primera regla es simple, pero exige valentía. Separa el hecho del juicio. El hecho es que alguien comenta. El juicio es, me han humillado. El hecho es que otra persona viaja. El juicio es, yo no valgo. El hecho es que una publicación recibe atención. El juicio es, me ignoran porque no soy suficiente. Si aprendes a detenerte en el hecho, sin añadir veneno, sin escribir encima una historia amarga, el poder de las redes se reduce de golpe. No porque las redes cambien, sino porque tú cambias de postura. No te vuelves insensible, te vuelves libre. La mente, cuando no está entrenada, se comporta como una plaza abarrotada. Cualquiera puede subir a una piedra y gritar, y tú lo escuchas como si fuera un consejero. Ese es el error. Confundir ruido con verdad. Intensidad con importancia. Repetición con realidad. El mundo digital está lleno de gente que habla con seguridad, que se indigna con elegancia, que exhibe su vida como un espectáculo. Pero la seguridad no prueba la razón, la indignación no prueba la virtud, y el espectáculo no prueba la felicidad. Si te dejas impresionar por la forma, perderás el fondo. Si te dejas arrastrar por la emoción, abandonarás la calma. Y sin calma, la vida se vuelve una persecución interminable. Piensa en lo que significa entrar cada día en ese mercado. No es diferente de caminar entre multitudes que te empujan, te ofrecen cosas, te muestran mercancías brillantes, te susurran promesas. Nadie diría que es sabio atravesar una feria sin atención, sin propósito, sin guardia. Sin embargo,
Eso hacemos con el teléfono, nos arrojamos a la multitud mental sin armadura, sin dirección, y luego culpamos a la multitud de nuestra herida. La disciplina interior no consiste en pedir silencio al mundo, consiste en aprender a no perderse en su ruido. No necesitas convertirte en una asceta que renuncia a todo placer. No necesitas fingir que la belleza no te atrae o que las opiniones ajenas no te rozan. Necesitas algo más noble, reconocer que tu vida es limitada y que tu atención es un recurso sagrado. Cada vez que regalas tu atención sin elegir, estás entregando fragmentos de tu existencia. Y nadie te devolverá esos minutos. Nadie te devolverá esa claridad que se diluye. Nadie te devolverá el ánimo que se enturbia por una comparación inútil. La pregunta verdadera no es si las redes son buenas o malas. La pregunta es si tú entras como dueño o como esclavo. Si usas la herramienta o si la herramienta te usa. Y eso se decide en un punto pequeño, casi invisible, el instante en que aparece un estímulo y tú eliges interpretarlo de una manera u otra. Ahí nace la libertad. Ahí empieza la cordura. Ahí se levanta la fortaleza interior que no depende de la aprobación ni del ruido, ni de la última tendencia. Hoy puedes probarlo, sin dramatismos, sin promesas grandiosas. Cuando veas una publicación que te aprieta el pecho, di en silencio, esto es solo una impresión. Cuando leas un comentario que te enciende, repite, esto es solo un sonido en la plaza. Cuando sientas el impulso de medir tu valor por números, recuérdate. Mi valor está en mis actos, no en mis métricas. No te estás engañando. Te estás devolviendo al centro. Estás dejando de añadir historias donde solo había estímulos. Estás recuperando el mando. Que este sea el comienzo. Entrarás en el mundo digital como quien entra en una ciudad bulliciosa con la cabeza alta, sin desprecio, sin miedo, sin hambre de aprobación. Verás lo que haya que ver, tomarás lo que sea útil, dejarás pasar lo que sea tóxico. Y sobre todo, no entregarás tu paz a lo que no la merece. Porque el algoritmo puede aprender tus gustos, pero no puede gobernar tu alma. Eso solo ocurre si tú lo permites. Si la primera disciplina es separar el hecho del juicio, la segunda es aún más decisiva. Distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti. En ese corte limpio se juega la paz. Porque gran parte del cansancio moderno no nace de trabajar mucho, sino de luchar contra lo ingobernable. Las redes sociales son un escenario perfecto para esa guerra inútil. Intentas controlar lo que otros piensan, lo que el algoritmo decide, el momento en que llega la aprobación, la velocidad con la que crece tu alcance, la forma en que interpretan tus palabras. Y al intentar dominar lo que está fuera de tu mano, pierdes lo único que sí te pertenece. Tu gobierno interior. Hay dos territorios. En el primero, tu voluntad manda. En el segundo, manda el azar, la multitud y la maquinaria invisible. En el primero están tus intenciones, tu disciplina, el modo en que respondes, el tiempo que entregas, la atención que proteges, la calidad de tus palabras, el respeto que te debes, el propósito con el que entras y sales. En el segundo están los me gusta, los silencios, las comparaciones, los comentarios ajenos, la interpretación torcida de una frase, las modas del día, los cambios de plataforma, la arbitrariedad de una recomendación. Confundir estos territorios es como poner el timón del barco en manos del viento y luego enfadarte con la tormenta. El mundo digital te seduce con una promesa implícita. Si haces lo correcto, obtendrás el resultado. Pero no funciona así. Puedes publicar con honestidad y recibir indiferencia. Puedes aportar valor y no ser visto. Puedes actuar con elegancia y recibir sarcasmo. Puedes construir durante meses y perder visibilidad en una semana. Todo eso duele cuando lo interpretas como una sentencia sobre tu valor. Y aquí la antigua disciplina se vuelve medicina. El resultado no es tuyo. Tuyo es el esfuerzo. Tuya es la intención. Tuya es la conducta. El aplauso es un huésped caprichoso. La dignidad es una decisión. Muchos se vuelven esclavos sin cadenas.
No porque estén obligados, sino porque su ánimo depende de señales externas. Publican. Y enseguida miran. Vuelven a mirar. Actualizan, como si el destino se escondiera en un número que cambia. Ese acto repetido, aparentemente inocente, entrena una dependencia. Estaré bien si me responden, estaré tranquilo si me aprueban, estaré seguro si crezco. Y entonces la mente ya no trabaja por virtud, sino por recompensa. Se vuelve un animal condicionado. No es la red la que humilla, es la mente la que abdica. Cuando comprendes de verdad esta regla, se produce un giro silencioso. Dejas de negociar con el mundo. Dejas de pedirle garantías. Dejas de suplicar que la realidad se comporte como tú deseas. En lugar de eso, te preguntas, ¿qué acción noble puedo hacer con lo que tengo hoy? Esa pregunta te devuelve el control. Porque el control no consiste en que todo salga como quieres, sino en que tú actúes como debes, incluso cuando no sale como quieres. Piensa en la diferencia entre construir un templo y mendigar aplausos frente a la puerta. El primero trabaja con paciencia, con cuidado, con firmeza, aunque nadie mire. El segundo vive pendiente de la mirada. En redes sociales, esa diferencia define tu salud mental. Si publicas para servir, para expresar una verdad, para compartir algo útil, tu ánimo se sostiene. Si publicas para ser validado, tu ánimo se rompe cada vez que la validación falla. El mundo exterior se convierte en tu juez, y tú te conviertes en acusado permanente. La claridad llega cuando aceptas esta frase sin resistencia. La opinión de los demás no es tu propiedad. Ni siquiera es un territorio al que debas entrar. Puedes influir, sí, como el buen artesano influye con su obra, pero no puedes poseer la reacción ajena. El deseo de poseerla es lo que te envenena. Querer que todos entiendan, que todos aplaudan, que nadie tergiverse, que nadie critique, es querer un universo dócil. Y el universo no está hecho para obedecer tu ego, está hecho para existir. En este punto aparece una forma nueva de dignidad. Actuar sin ansiedad por el resultado. No se trata de indiferencia fría, sino de libertad lúcida. La libertad de hacer lo correcto sin convertir el resultado en un Dios. Porque si el resultado es tu Dios, vivirás sacrificando tu paz. Harás concesiones pequeñas, exagerarás, provocarás, te mostrarás de un modo que no te honra, perseguirás la atención como se persigue una limosna. Y al final, aunque consigas el número, sentirás la misma inquietud. Porque la mente que necesita aprobación nunca se sacia. Solo se acostumbra a pedir más. La práctica concreta es sencilla y contundente. Antes de publicar, decide qué es tuyo y qué no es tuyo. Lo tuyo es el cuidado con el que escribes, la honestidad con la que compartes, la coherencia con tu propósito, el respeto con el que te presentas. No es tuyo el alcance. No es tuyo el comentario que aparecerá. No es tuya la lectura que otros hagan. No es tuya la interpretación que la multitud elija. Si haces este ejercicio, el acto de publicar se convierte en un acto de carácter, no en una apuesta emocional. Te vuelves dueño del gesto, no rehén de la respuesta. Y si no publicas, lo mismo ocurre al consumir. Cuando entras a mirar, lo tuyo es elegir qué miras, cuánto tiempo, con qué ánimo, con qué objetivo. No es tuyo el espectáculo que el mundo te ofrece. No es tuyo el ruido. No es tuyo el caos. Lo que sí es tuyo es la puerta, abrirla o cerrarla. Tuyo es el sí y el no. Eso, y solo eso, es suficiente para ser libre. La gente se agota porque intenta controlar el contenido, cuando en realidad solo puede controlar el acceso y la actitud. Acepta una verdad incómoda. Habrá días en los que no serás visto. Habrá publicaciones que caigan en silencio. Habrá momentos en los que otros te malinterpretarán. Habrá injusticias pequeñas, sarcasmos fáciles, opiniones torpes. Todo eso pertenece al segundo territorio, el que no te pertenece. No luches con él como si fuera una extensión de tu identidad. No lo conviertas en una batalla personal. Observa. Aprende si hay algo que aprender. Corrige si hay algo que corregir, y sigue. El progreso interior no se mide por la ausencia de golpes,
sino por la estabilidad con la que los recibes sin perderte. Cuando vives así, algo cambia incluso en tu presencia digital. Tu estilo se vuelve más limpio, tus palabras se vuelven más sobrias, tu energía se vuelve más firme. No dependes del aplauso, y por eso tu mensaje adquiere una fuerza extraña, la fuerza de quien no mendiga. La gente siente esa diferencia. Puede que algunos no la valoren. No importa. Tu trabajo no es gustar a todos. Tu trabajo es ser íntegro. Y la integridad, en un mundo que confunde visibilidad con valor, es un acto de rebeldía tranquila. Guarda, entonces, esta regla como una llave. No entregues tu paz a aquello que no puedes gobernar. No negocies tu dignidad por un número. No sacrifiques tu serenidad en un altar de métricas. La red social es cambiante. Tu carácter puede ser estable. El algoritmo es caprichoso. Tu disciplina puede ser firme. La multitud es voluble. Tu propósito puede ser constante. Y si mantienes ese orden, entrarás y saldrás del mundo digital con la misma calma con la que un hombre recto atraviesa una plaza llena, sin desprecio, sin temor, sin necesidad de pertenecer al ruido. La mente es como una ciudad amurallada. No por orgullo, sino por necesidad. Toda ciudad que quiere prosperar protege sus puertas, no porque odie a los viajeros, sino porque sabe que no todo lo que entra trae paz. Y en nuestra época, la puerta más atacada no es la de la casa ni la del trabajo, sino la de la atención. La atención es el umbral por el que pasan los pensamientos, el ánimo, la claridad, la paciencia. Quien controla ese umbral no solo decide qué consumes, decide en qué te conviertes. Por eso, si quieres cordura en redes sociales, no basta con tener buenas ideas. Hay que sostener una guardia interior, y la amenaza más constante, más discreta, más eficaz, es la notificación. Las notificaciones no son mensajes, son llamadas al desorden. Son pequeñas trompetas que suenan en medio de tu concentración para arrastrarte hacia un lugar donde alguien más ha decidido el ritmo. A veces llegan con el disfraz de urgencia, otras con el disfraz de recompensa, otras con el disfraz de pertenencia. Pero, en esencia, todas dicen lo mismo: deja lo que estabas haciendo y ven aquí. Y cuando obedeces una y otra vez, entrenas en tu mente un hábito de rendición. No te lo quitan a la fuerza. Te lo piden. Y tú lo entregas. Hay un tipo de cansancio que no viene del esfuerzo, sino de la interrupción. Puedes trabajar 8 horas con una sola tarea y terminar con dignidad. Pero si esas 8 horas están llenas de saltos, de microfugas, de paradas constantes, al final sentirás que no has vivido, solo has reaccionado. La mente interrumpida se vuelve impaciente, nerviosa, superficial. Se acostumbra a la gratificación inmediata como un niño que exige dulces para calmar cualquier incomodidad. Y así, poco a poco, pierdes lo que más protege la paz: la capacidad de sostener un pensamiento sin que se rompa. La guardia estoica empieza por reconocer una verdad simple. No necesitas estar disponible para todo. La disponibilidad total no es virtud, es vulnerabilidad. Ser accesible cada segundo del día no te vuelve generoso, te vuelve explotable. Y lo más cruel es que esa explotación suele ser voluntaria. Tú mismo te fragmentas. Tú mismo te dispersas. Tú mismo te conviertes en un trabajador del ruido. Nadie te encadena. Te acostumbras. Por eso, la tercera regla no habla de moral ni de teorías. Habla de arquitectura. Se trata de diseñar tu vida de modo que el ruido no tenga acceso automático a tu mente. La disciplina no consiste en luchar cada día con la tentación, sino en quitarle al enemigo el paso fácil. Una ciudad inteligente no discute con cada intruso en la calle, fortalece el portón, organiza la vigilancia, decide horarios, reduce entradas. Esa misma inteligencia se aplica aquí. Si el teléfono está siempre sonando, el problema no es tu falta de fuerza, es tu falta de fronteras. Cuando una notificación aparece, se produce un fenómeno que pocos observan con sinceridad. Antes de leerla, ya ha cambiado tu estado. Tu cuerpo se tensa ligeramente, tu respiración se vuelve más corta, tu mente se inclina hacia lo desconocido.
Y ese, lo desconocido, es parte del hechizo, la promesa de novedad. La novedad es un imán antiguo. El ser humano sobrevivía atendiendo cambios en el entorno. Lo que antes era instinto de vida, hoy se ha vuelto puerta de esclavitud. La pantalla explota ese mecanismo con precisión. Te ofrece un pequeño misterio, y tu atención corre a resolverlo. Pero no resuelves nada. Solo cambias de carril. La serenidad requiere recuperar el derecho a elegir el momento. No el contenido. El momento. Porque el mayor robo no es lo que ves, sino cuando te lo hacen ver. Si alguien decide por ti cuándo debes mirar, ya te ha gobernado. En cambio, si tú decides el momento de entrar y salir, aunque el mundo siga ruidoso, tú sigues siendo dueño de tu paso. El primer gesto de esta regla es sobrio, silenciar lo innecesario. No como castigo, sino como higiene. No todo merece tocar tu hombro. No todo merece irrumpir. Si un sonido puede sacarte de una conversación real, de una lectura, de una tarea que construye tu futuro, ese sonido debe ganarse el derecho de existir. La mayoría no lo ha ganado. Y aún así, lo toleras como si fuera inevitable. No lo es. Puedes elegir que el teléfono sea herramienta y no sirena. Puedes decidir que la pantalla no sea el centro de mando de tu día. El segundo gesto es aún más poderoso: establecer horas de mercado. Igual que nadie sensato se quedaría a vivir en una plaza llena de vendedores, tampoco debes vivir en el flujo constante de estímulos. Hay momentos para entrar, ver lo necesario, responder lo que corresponde, y salir. Y hay momentos sagrados que no se negocian. El inicio del día, cuando tu mente aún está fresca y podría pertenecer a tu propósito. El final del día, cuando tu espíritu necesita recogerse para dormir con paz. La mesa, donde el alimento merece presencia. El encuentro con alguien que te mira a los ojos, donde el respeto exige atención entera. Estos momentos son pilares. Si se caen, todo se vuelve más débil, aunque te entretengas mucho. El tercer gesto es el más fino, un pequeño intervalo antes de obedecer. Cuando sientas el impulso de tocar la pantalla, no luches con violencia, no te insultes, no dramatices. Haz algo más digno, detente un segundo. Respira, nombra lo que ocurre. Estoy buscando estímulo. Estoy evitando incomodidad. Estoy persiguiendo novedad. Poner nombre rompe el hechizo. Porque la tentación se alimenta de inconsciencia. Cuando la miras de frente, pierde fuerza. No necesitas ser perfecto. Necesitas estar despierto. Con el tiempo, esta guardia cambia tu carácter. Recuperas profundidad. Vuelves a sentir placer por el trabajo largo, por la lectura sin saltos, por el silencio que no es vacío sino espacio. Descubres que muchas urgencias eran teatrales, que muchas necesidades eran hábitos, que no pasaba nada si no respondías al instante, y lo que parecía perderse una oportunidad, una conversación, una noticia era casi siempre irrelevante. En cambio, lo que ganabas era real. Continuidad interior, paciencia, dignidad. Hay una forma de autoridad que no se ve, pero se siente. La autoridad de quien no se deja arrastrar. Esa autoridad no se obtiene con discursos, sino con prácticas pequeñas repetidas. Cada vez que decides no abrir una interrupción, refuerzas el músculo de tu libertad. Cada vez que proteges un bloque de concentración, estás construyendo una vida más tuya. Cada vez que eliges estar presente con alguien, en lugar de estar dividido entre la persona y el brillo del teléfono, estás honrando lo que importa. La red social seguirá llamando, la multitud seguirá gritando, la novedad seguirá ofreciendo su caramelo. Pero tú no estás obligado a correr. Puedes caminar, puedes elegir, puedes proteger tu umbral. Porque la paz no llega cuando el mundo se calla, llega cuando tu mente aprende a no abrir la puerta a todo ruido. Y esa es una victoria silenciosa, pero profunda, la de vivir con el mando en la mano, sin perder la serenidad en la primera trompeta que suena. Hay un momento decisivo que casi nadie honra, el instante anterior a abrir la aplicación. Ahí se define si entras como alguien que elige o como alguien que se deja llevar.
Porque el problema más sutil de las redes no es lo que muestran, sino el modo en que te hacen entrar, sin dirección, sin mandato, como quien atraviesa una calle sin rumbo y acaba viviendo donde no quería. Una mente sin propósito es una puerta sin guardia, pero también es un viajero sin mapa. Puede caminar mucho y llegar a ninguna parte. La antigua disciplina no pedía huir del mundo, pedía entrar en él con rectitud. Y la rectitud comienza con la intención. En la vida real, nadie sensato se presenta ante un tribunal, una reunión importante o una conversación delicada sin saber qué pretende. Sin embargo, millones de personas abren una red social como quien abre una nevera por costumbre, solo para comprobar si hay algo que calme un vacío. Ese gesto parece pequeño, pero educa el espíritu en la dispersión. Enseña a buscar fuera lo que solo se construye dentro. Se entra a ver, y el precio de ese haber suele ser la mañana, la concentración, la serenidad, la continuidad de un día que podría haber sido noble. El propósito no es una frase bonita, es una brújula. Cuando falta, cualquier cosa te gobierna. En redes, eso significa que la corriente decide por ti qué te importa, qué te indigna, qué deseas, qué temes, qué envidias. No porque sea más fuerte que tú, sino porque tú no estás ocupando el lugar que te corresponde. Si no eliges la dirección te elige. Y entonces vives como un hombre que ha entregado su agenda a desconocidos. La cuarta regla es simple y exige una sinceridad que incomoda. No se abre una aplicación sin una razón concreta. No una excusa, no un impulso, no una necesidad aprendida, sino una razón clara. Lo que no tiene razón, se vuelve hábito. Y lo que se vuelve hábito acaba pareciendo destino. La mente comienza a decir, es normal. Y con esa palabra se encubre la rendición. Normal no significa digno. Frecuente no significa correcto. La costumbre no es una prueba de verdad. Muchas costumbres son solo una forma elegante de perder el tiempo. Vivir con propósito no significa vivir con rigidez. Significa vivir con intención. La intención da forma al tiempo, y el tiempo es vida. Cada vez que entras a una red social sin propósito, dejas tu vida en manos de la casualidad. En cambio, cuando entras con intención, la red se convierte en herramienta, no en escenario. Deja de ser una corriente que te arrastra, y se vuelve un lugar donde tú decides qué recoger y qué dejar. Como quien entra a una biblioteca con un título en mente, no como quien se pierde en pasillos hasta olvidar por qué vino. El propósito puede ser humilde y aún así poderoso. Puede ser aprender algo específico, con un límite claro, sin dispersarte entre mil temas. Puede ser responder a alguien con respeto, como un acto de presencia, no como un reflejo nervioso. Puede ser compartir un mensaje que sea útil, verdadero, limpio, algo que salga de tu carácter y no de tu ansiedad. Cuando el motivo es claro, el cuerpo se calma. Ya no hay hambre de estímulo, hay dirección. Ya no hay búsqueda de premio, hay servicio. Y lo más importante, ya no hay esa sensación amarga, al cerrar la app, de haber estado en todas partes menos en tu propia vida. Hay un principio silencioso que fortalece el alma: crear antes de consumir. Cuando el día empieza con consumo, la mente se vuelve receptáculo. Se acostumbra a esperar que el mundo la entretenga, la empuje, la consuele. Cuando el día empieza con creación, aunque sea mínima, la mente se vuelve fuente, decide, ordena, construye. Lo que produces puede ser trabajo, una idea escrita, una lectura profunda, una conversación real, un gesto de cuidado. No importa la escala, importa la dirección. Quien crea primero entra a las redes como un hombre completo. Quien consume primero entra como un hombre vacío buscando llenarse con ruido. La intención, además, te enseña a salir. La mayoría sabe entrar, pero no sabe cerrar. Entra por impulso y permanece por inercia. Se queda porque, todavía no, ha encontrado algo que lo satisfaga. Pero la satisfacción no está ahí, del mismo modo que la sed no se apaga con agua salada. La intención marca el final desde el principio. Si se entra para aprender una cosa, se sale al encontrarla. Si se entra para responder un mensaje,
se sale al responderlo. Si se entra para publicar, se publica y se vuelve a la vida. El resto es vagabundeo mental, y el vagabundeo, con el tiempo, se vuelve carácter. La vida interior necesita rituales simples, no para sentirse espiritual, sino para no ser arrastrada. Un ritual puede ser una pausa breve antes de abrir, como quien se limpia los pies antes de entrar en una casa. Se trata de recordar, con sobriedad, que ese lugar está lleno de voces, de exhibición, de tentaciones de comparación, de teatralidad. Al entrar con una frase clara en la mente, el ruido pierde autoridad. La frase puede ser austera, casi militar. Entro para esto y nada más. No es magia. Es disciplina. Es el acto de nombrar tu rumbo para no traicionarte en el primer giro. Esta regla también protege algo precioso: la coherencia. Cuando no hay propósito, la mente se divide, se vuelve contradictoria. Un día busca paz, al siguiente busca pelea. Un momento quiere crecer, al siguiente quiere distraerse. Un instante quiere profundidad, al siguiente se alimenta de superficialidad. Esa incoherencia no es mala suerte, es falta de dirección. El propósito no elimina las tentaciones, pero reduce el terreno donde la tentación se vuelve reina. Donde hay dirección, la impulsividad encuentra menos espacio. A medida que se practica, ocurre una transformación silenciosa. La red deja de ser un lugar donde se vive y se vuelve un lugar donde se pasa. Ya no se entra para matar el tiempo, porque se comprende que el tiempo no es un objeto, es un hilo que no regresa. Ya no se entra para calmar una inquietud, porque se aprende a calmarla con respiración, con presencia, con trabajo, con caminar, con silencio. Ya no se entra para sentir pertenencia a cualquier precio, porque se descubre que pertenecer a todo es no pertenecer a nada. Se entra con propósito, se hace lo necesario, se sale con la cabeza clara. Esto no te convierte en alguien distante ni en un moralista. Te convierte en alguien dueño de su atención. Y la atención, bien gobernada, se convierte en destino. Quien gobierna su atención gobierna su estado de ánimo. Quien gobierna su estado de ánimo gobierna sus decisiones. Quien gobierna sus decisiones gobierna su vida. Así de directo, así de antiguo, así de vigente. No se trata de vencer a una aplicación. Se trata de no vivir a merced de lo accidental. Se trata de entrar en el mundo moderno con la misma dignidad con la que un hombre recto entra en cualquier lugar. Sabiendo a qué va, sin vender su calma, sin olvidar quién es. Hay un tipo de poder que no se conquista levantando la voz, sino retirando la mano a tiempo. En las redes sociales, el impulso de responder es rápido como una chispa. Una frase mal colocada, un tono burlón, una acusación injusta, una ironía fácil, y de pronto tu interior se enciende. El cuerpo lo siente antes que la razón. La mandíbula se tensa, el pecho se calienta, la mente se estrecha. En ese estado, la persona no decide, reacciona. Y la reacción, por definición, siempre llega tarde a la verdad y temprano al arrepentimiento. La quinta regla se sostiene sobre una disciplina simple y severa. No se responde en caliente. No porque el silencio sea cobardía, sino porque la claridad exige temperatura baja. Cuando la emoción domina, la mente se convierte en una sala con humo. Ves sombras y las tomas por enemigos. La ira tiene un talento perverso. Convierte un detalle en una guerra, una frase en una sentencia, una diferencia en humillación. Y lo más peligroso es que, en el momento de la ira, todo parece justificable. Es como un juez borracho que cree estar impartiendo justicia mientras destruye el tribunal. La multitud digital vive de esa combustión. El espectáculo necesita que la gente se encienda rápido, se ataque rápido, se exponga rápido. Es un teatro donde el premio es la atención, y el combustible es el conflicto. Si entras en ese juego, aunque ganes un debate, pierdes una parte de ti, pierdes la sobriedad, pierdes la elegancia del carácter, pierdes ese respeto propio que no se compra con aplausos, y, al final, la victoria suele ser hueca, porque lo que queda no es paz,
sino un eco de tensión en el cuerpo y una memoria desagradable de haberte convertido, por un momento, en alguien que no admiras. Responder en caliente también tiene otro precio, más silencioso, te enseña a vivir como si todo fuera personal. Cada comentario se vuelve un ataque a tu identidad. Cada desacuerdo se vuelve una afrenta. Cada crítica se vuelve una amenaza. Esa postura agota, porque convierte el mundo en un campo de batalla. Y el mundo ya trae suficiente dificultad como para añadirle guerras inventadas por orgullo. La disciplina estoica no niega el dolor ni evita la verdad. Lo que evita es el desorden interior que transforma cualquier roce en incendio. No se trata de tragarse todo. Se trata de recuperar el derecho a elegir la respuesta. Ese derecho es la esencia de la libertad. Entre el estímulo y tu acción existe un espacio. Y en ese espacio vive tu dignidad. Cuando lo ocupas, vuelves a ser dueño de tu vida. Cuando lo abandonas, te conviertes en instrumento de la emoción del momento. En redes, ese espacio se ha ido reduciendo porque todo empuja a la inmediatez. Pero puede volver a crecer con una práctica deliberada, casi física, como quien aprende a sostener el pulso. El primer movimiento es detener la mano. Literalmente. En el instante en que te nace el impulso de escribir, no escribas. Si ya estás escribiendo, para. La pausa corta el hechizo. La pausa es un muro levantado en el momento exacto. No necesitas una hora, a veces bastan 10 segundos para que el juicio recupere su sitio. En esos segundos, respira más lento de lo que te pide el cuerpo. Deja que el aire baje hasta el abdomen. La respiración ordena lo que la emoción desordena. No es una técnica moderna, es un acto humano antiguo, tan viejo como el miedo y la rabia. El segundo movimiento es nombrar lo que ocurre con precisión. No con dramatismo, sino con sobriedad. Esto es irritación. Esto es orgullo herido. Esto es deseo de venganza. Esto es ansiedad por tener la última palabra. Poner nombre reduce el dominio de la emoción, porque la emoción se alimenta de confusión. Cuando la identificas, deja de ser un monstruo invisible y se vuelve un fenómeno que pasa por ti. Y lo que pasa por ti no es lo mismo que lo que eres. El tercer movimiento es elegir el tipo de persona que deseas encarnar en ese momento. No frente a la pantalla, sino frente a ti mismo. Hay respuestas que pueden ser ingeniosas y aún así degradantes. Hay respuestas que pueden ser correctas y aún así crueles. Hay respuestas que pueden ganar aplausos y aún así sembrar vergüenza. El carácter no se prueba cuando todo es fácil. Se prueba cuando la provocación es fuerte. En ese instante, puedes actuar como un hombre gobernado o como un hombre que gobierna. La diferencia no está en el talento, está en la disciplina. La cuarta práctica es dejar pasar el tiempo. El tiempo es el mejor filtro de la justicia interior. Lo que parece urgente bajo emoción suele revelar su pequeñez al día siguiente. Una respuesta escrita con calma conserva tu respeto. Una respuesta escrita con fuego puede perseguirte durante meses como una sombra. Por eso, hay un principio que fortalece y libera. Cuando el conflicto se vuelve público o la emoción se vuelve intensa, se pospone la respuesta. Se deja que la noche haga su trabajo. Se permite que el cuerpo se enfríe. Se permite que la mente recupere su amplitud. La mayoría de las tragedias digitales no nacen de malas ideas, nacen de buena intención en manos de una emoción mal gobernada. En ese intervalo, aparece algo valioso, la posibilidad de comprender. La comprensión no siempre absuelve, pero casi siempre mejora. A veces el otro no entiende. A veces el otro proyecta su frustración. A veces el otro busca pelea porque tiene hambre de sentir poder. A veces el otro está equivocado. Nada de eso exige que tú te rebajes. La respuesta más fuerte suele ser la que no alimenta el incendio. No por indiferencia, sino por altura. No por frialdad, sino por humanidad. Hay una forma de compasión que se ejerce sin palabras, negarse a participar en la degradación. Cuando finalmente respondes, si decides hacerlo, tu respuesta nace de otra fuente. Nace de la claridad, no del golpe.
Habla de hechos, no de insultos. Mantiene el tono sobrio, no por apariencia, sino por respeto a tu mente. No humilla, no ridiculiza, no se lanza a la persona, se dirige a la idea. Y si no hay nada útil que añadir, el silencio se vuelve una respuesta completa. El silencio bien elegido no es ausencia, es dominio. Es decirle al mundo que no todo merece tu energía, que tu atención no es un recurso público, que tu paz no está en venta. Esta regla también protege una parte íntima de tu vida, el estado en el que te quedas después. Porque las discusiones en redes rara vez terminan cuando se cierra la aplicación. Continúan en el cuerpo, se quedan en la cama, aparecen en la ducha, vuelven al conducir. La mente repite la conversación, inventa réplicas mejores, revive la humillación, prepara ataques, es un impuesto invisible que pagas por haber reaccionado. Y ese impuesto se cobra en forma de sueño ligero, de irritabilidad, de pérdida de presencia con quienes sí importan. No vale la pena. Con el tiempo, practicar esta regla te convierte en alguien difícil de manipular. No porque seas duro, sino porque no te mueves al ritmo de la provocación. La provocación necesita un reflejo. La provocación necesita una entrega inmediata. Cuando no la obtiene, se desinfla. Y lo más importante, tu interior se fortalece. Empiezas a sentir orgullo por lo correcto, no por lo ruidoso. Empiezas a admirarte por tu paciencia, no por tu rapidez. Empiezas a comprender que la verdadera victoria no es imponer una opinión, sino conservar un espíritu limpio en medio de la suciedad. Hay una belleza particular en la respuesta lenta. La respuesta lenta parece débil en un mundo que idolatra la velocidad, pero en realidad es signo de dominio. El hombre que responde lentamente ha recuperado su centro. No se deja arrastrar por la marea. No confunde un comentario con un destino. No entrega su serenidad al primer extraño que golpea la puerta. Ese hombre puede vivir en una época ruidosa, sin volverse ruido. Puede atravesar la provocación, sin convertirse en provocador. Puede mirar el conflicto sin arder dentro. Y esa capacidad, silenciosa y firme, es una forma de nobleza moderna. Quien aprende a no responder en caliente aprende a vivir mejor, también fuera de las redes. Aprende a escuchar sin atacar. Aprende a corregir sin humillar. Aprende a defenderse sin perderse. Aprende que la dignidad no es un gesto, sino una costumbre cultivada. Y en un mundo que empuja a reaccionar sin pensar, elegir la calma no es pasividad. Es resistencia interior. Es soberanía. Es cordura. La palabra es un acto, no un adorno. En el mundo digital se ha convertido en algo ligero, casi desechable, porque se escribe sin ver el rostro del otro, sin escuchar el tono, sin sentir la presencia. Esa distancia crea una ilusión peligrosa. La ilusión de que hablar no tiene consecuencias. Y así, lo que en la vida real se diría con cuidado, en la pantalla se lanza como una piedra. Se confunde franqueza con brutalidad, humor con desprecio, crítica con humillación. El resultado es un ambiente donde muchos hablan y pocos se hacen responsables de lo que siembran. La sexta regla nace de una disciplina simple, pero profundamente humana. Escribe como si estuvieras delante. No como teatro, no como postura, sino como dignidad. Imagina el peso real de tus palabras, si la otra persona estuviera a un paso, mirándote a los ojos. Esa imagen, mantenida con honestidad, limpia el lenguaje. No lo vuelve débil, lo vuelve preciso. No lo vuelve complaciente, lo vuelve justo. Porque la justicia en el habla no consiste en tener siempre razón, sino en no perder la humanidad por el camino. Las redes, por su diseño, recompensan lo contrario. Premian el golpe rápido, el comentario brillante, la ironía venenosa, la frase que humilla con elegancia. Aplausos instantáneos, atención inmediata. Pero la atención no es un juez sabio. Es un público voluble. Hoy celebra lo que mañana olvida. Y a menudo celebra lo que degrada. Quien construye su manera de hablar para gustar a esa multitud termina hablando contra sí mismo, aunque no lo note.
porque cada palabra que pronuncias te entrena. Cada frase repetida moldea tu carácter. Si te acostumbras a hablar con sarcasmo, te volverás sarcástico por dentro. Si te acostumbras a ridiculizar, tu mente buscará siempre un objeto que rebajar. Si te acostumbras a gritar, terminarás viviendo con ruido interno. La lengua, bien gobernada, es medicina. Mal gobernada, es veneno lento. La disciplina estoica no pide silencio permanente. Pide elección. Pide que la palabra salga de un lugar noble, no de un impulso torcido. En la vida pública antigua, un hombre podía ser firme sin ser cruel, podía corregir sin humillar, podía señalar un error sin destruir a la persona. Esa firmeza serena no era debilidad, era dominio. Y ese dominio hoy es más necesario que nunca, porque la pantalla multiplica los malentendidos y reduce la empatía. Lo que escribes puede viajar lejos, ser leído por desconocidos, interpretado sin contexto, convertido en arma por quien busca pelea. En ese escenario, la sobriedad es una forma de protección, para el otro y para ti. Hablar como si estuvieras delante también significa no esconderse detrás de la masa. Es fácil lanzar una acusación cuando otros aplauden. Es fácil señalar con el dedo cuando el grupo te respalda. Pero esa facilidad no es virtud, es cobardía colectiva. El carácter se muestra cuando tu palabra no necesita compañía para ser justa. Cuando puedes decir algo sin insultar, sin exagerar, sin manipular. Cuando puedes sostener una opinión sin convertir al otro en enemigo. En redes, la mayor parte del daño no lo causa la discrepancia, sino la deshumanización. Se olvida que detrás de cada perfil hay una vida con cansancio, con miedo, con historia, con heridas. Y aunque no lo veas, existe. Hablar como si estuvieras delante es recordar esa realidad. Hay un modo limpio de usar el lenguaje que transforma incluso los conflictos. Empieza por la verdad. No una verdad teatral, sino una verdad humilde. La mentira no solo engaña al otro, también corrompe al que la pronuncia. En redes, mentir puede ser tan simple como afirmar, con seguridad lo que no se sabe, compartir sin verificar, recortar un hecho para que encaje en una narrativa, difundir un rumor porque confirma lo que uno quiere creer. Eso puede ganar velocidad, pero pierde alma. La verdad, en cambio, camina más lenta y llega más lejos. No necesita gritar. Se sostiene en el tiempo. Y quien se acostumbra a hablar desde la verdad gana algo más valioso que la aprobación. Gana confianza en sí mismo, porque no vive sosteniendo una máscara. Luego viene la necesidad. No todo lo que piensas merece ser dicho, y no todo lo que sientes merece ser publicado. La mente produce opiniones como el cuerpo produce sudor. Algunas son naturales, otras son fruto del calor del momento. Si conviertes cada pensamiento en un post, vivirás expuesto y disperso. Si conviertes cada emoción en un comentario, te volverás esclavo de tus variaciones. La necesidad filtra. Pregunta silenciosamente dentro de ti si lo que vas a escribir aporta claridad, ayuda, aprendizaje, o si solo añade ruido. La mayoría de las palabras en redes no son necesarias, son reflejos. La disciplina consiste en no ser un reflejo. Después está la bondad, que no es suavidad ingenua, sino respeto activo. Puedes ser directo y aún así bondadoso. Puedes señalar una incoherencia y aún así preservar la dignidad del otro. Puedes decir no sin humillar. La bondad es un límite que protege tu humanidad. Sin ella, la inteligencia se vuelve arma y el ingenio se vuelve crueldad. En un medio donde la burla se celebra, la bondad se vuelve una forma de fuerza. Es la fuerza de quien no necesita pisar a nadie para sentirse alto. Y finalmente está el momento. Hay palabras correctas pronunciadas en un instante torpe que se vuelven daño. Hay correcciones que, dichas en público, se convierten en vergüenza innecesaria. Hay verdades que requieren intimidad, calma, contexto. Las redes reducen el tiempo y el espacio. Y por eso exigen más prudencia, no menos. Elegir el momento es parte de la sabiduría. A veces, el mejor momento es nunca. A veces el mejor lugar no es un hilo público,
sino una conversación privada. A veces, el mejor acto es dejar que el fuego pase y hablar cuando ya no se busca ganar, sino comprender. Hablar como si estuvieras delante también purifica la forma de discutir. Se puede discutir sin destruir. Se puede disentir sin convertir al otro en caricatura. La discusión noble se dirige a ideas, no a identidades. No presume maldad donde puede haber ignorancia. No atribuye intenciones sin pruebas. No disfruta del golpe. Busca precisión. Y cuando se equivoca, lo reconoce sin teatro, porque el objetivo no es quedar por encima, sino acercarse a lo verdadero. Esa actitud es rara en redes, por eso destaca. No por estética, sino por decencia. Quien practica esta regla descubre algo inesperado. El lenguaje cambia el ánimo. Cuando hablas con respeto, tu mente se vuelve más serena. Cuando hablas con limpieza, tu interior se ordena. Cuando eliges palabras sobrias, el mundo se vuelve menos dramático. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tú dejas de alimentar la parte más baja de ti. La palabra, usada con rectitud, se convierte en entrenamiento diario del carácter. Cada comentario es una ocasión para practicar justicia. Cada respuesta es una ocasión para practicar templanza. Cada publicación es una ocasión para practicar sabiduría. No hace falta un templo para ejercitar la virtud. Basta con una pantalla y una elección. Al final, esta regla no trata de parecer correcto ante los demás. Trata de permanecer correcto ante ti mismo. Porque lo que escribes, cuando nadie te detiene, revela quién eres cuando no hay testigos. Y aunque el mundo digital parezca un lugar sin consecuencias, las consecuencias se guardan dentro. Se guardan en tu forma de pensar, en tu paciencia, en tu capacidad de escuchar, en la calidad de tu mirada sobre los demás. Hablar como si estuvieras delante es una manera de recordar que la vida, incluso detrás de una pantalla, sigue siendo vida. Y que la dignidad, incluso en un comentario breve, sigue siendo dignidad. En una época que premia el ruido, elegir la palabra justa es una forma silenciosa de nobleza. El veneno más dulce de las redes sociales no es el odio abierto ni la discusión ruidosa. Es la comparación silenciosa. Entra sin escándalo, se instala sin pedir permiso y empieza a trabajar como una humedad que no se ve, pero debilita la estructura. No necesitas que nadie te insulte para sentirte pequeño. Basta con mirar una vida pulida, una sonrisa impecable, un logro presentado como si fuera inevitable, un cuerpo perfecto bajo la luz perfecta, una pareja perfecta en el ángulo perfecto. Y entonces, casi sin darte cuenta, tu mente hace lo que ha hecho desde siempre. Se mide, se evalúa, se coloca en un escalón inferior, y lo llama realidad. La comparación es una forma de ceguera. Te hace mirar hacia afuera con intensidad y hacia adentro con desprecio. Convierte la vida en una carrera donde tú no elegiste la meta ni las reglas. Y lo más cruel es que esa carrera se alimenta de apariencias. En redes, la mayoría no muestra su vida. Muestra su escaparate. No se enseña el cansancio. Se enseña el resultado. No se enseña la incertidumbre. Se enseña el momento de seguridad. No se enseña la repetición, se enseña el aplauso, se recorta el dolor, se ilumina el triunfo. Todo está editado para producir una impresión, no para contar una verdad completa. La mente, sin embargo, no suele recordar eso cuando está débil. Toma ese escaparate como medida y empieza a castigar tu propio camino, que es real, imperfecto, lento, lleno de días grises, de esfuerzos que nadie ve, de dudas que nadie aplaude. Comparas tu cocina desordenada con el comedor de gala de otro. Comparas tus intentos con sus portadas. Comparas tu proceso con su foto final. Y, al hacerlo, te robas a ti mismo el mérito más valioso, el mérito de estar construyendo. Hay una dignidad que se pierde cuando vives mirando al lado. Porque tu vida tiene una tarea concreta, un tramo de camino que solo tú puedes caminar. Cada persona nace con una combinación irrepetible de circunstancias, talentos, cargas, oportunidades, límites y responsabilidades. Algunos comienzan con ventaja, otros con peso. Algunos reciben aplauso temprano, otros aprenden en silencio.
Algunos exhiben, otros trabajan. Si conviertes todo eso en una tabla de clasificación, estás negando la realidad compleja de la existencia. Estás reduciendo el mundo a una competencia infantil de imágenes. Y así, lo que podría ser aprendizaje se vuelve resentimiento. La disciplina estoica ofrece una corrección sobria. No te mide la vida de otros. Te mide tu carácter. No te mide lo que aparentas. Te mide lo que haces cuando nadie te observa. No te mide el brillo. Te mide la firmeza. En un mundo que confunde visibilidad con valor, recordar esta verdad es un acto de higiene mental. Tu valor no crece con la comparación, se degrada. Crece con la virtud, con la paciencia, con la templanza, con el trabajo constante, con la honestidad, con el cuidado de tu mente. Eso no se ve en una foto. Eso no se compra con likes. Eso se construye con días repetidos y decisiones pequeñas. La envidia suele presentarse como tristeza, pero en realidad es admiración mezclada con impotencia. Y esa mezcla tiene una salida noble: transformar la envidia en dirección. No para imitar la superficie ajena, sino para extraer de esa impresión una lección útil. Hay personas cuyo éxito es real, y verlo puede inspirarte si tu mente está bien gobernada. El problema no es mirar, sino mirar mal. Mirar para castigarte te destruye. Mirar para aprender te fortalece. Donde la mayoría se compara para sufrir, tú puedes observar para mejorar. Esa es la diferencia entre un espíritu esclavo y un espíritu libre. La práctica comienza con un ajuste de perspectiva. Lo que aparece en tu pantalla no es la vida completa de nadie. Es una selección. Es un relato. Es una edición. Incluso cuando alguien muestra dolor, suele mostrarlo con forma, con narrativa, con un final presentable. La vida real es menos fotogénica. Tiene repeticiones, días sin avance, discusiones pequeñas, inseguridades que no se publican, fallos que se ocultan, miedos que se callan. Recordar esto no es cinismo, es lucidez. Te devuelve el equilibrio. Te impide convertir una imagen en una sentencia sobre tu propio destino. Luego viene una disciplina aún más fina: proteger tu estima de la contabilidad ajena. La mente moderna se ha acostumbrado a sumar y restar su dignidad según señales externas. ¿Quién te sigue? ¿Quién te responde? ¿Quién te valida? Esa contabilidad es una trampa, porque convierte tu alma en un negocio que depende del mercado. Y el mercado, como la multitud, es voluble. Hoy te celebra, mañana te ignora. Quien pone su valor en ese vaivén vive como una hoja al viento. Quien pone su valor en su conducta, vive como una raíz. Puede moverse, puede doblarse, pero no se rompe. La comparación también te roba gratitud. Te impide ver lo que sí tienes, lo que sí has construido, lo que sí has superado. Te hace despreciar tu progreso por no ser espectacular. Pero la vida no se transforma con espectáculos, se transforma con constancia. La persona que hoy parece fuerte fue débil durante mucho tiempo, solo que ese tiempo no está en el feed. El cuerpo que hoy parece perfecto se forjó en horas de disciplina que no se publican. La estabilidad que hoy parece natural se construyó con decisiones difíciles que nadie aplaudió. Cuando comprendes esto, dejas de humillarte por no ser una portada y empiezas a honrar tu propio taller. Hay una forma de libertad que nace cuando aceptas tu camino sin resentimiento. No como resignación, sino como aceptación activa. Aceptas tus condiciones, tus límites, tu ritmo, y aún así trabajas con firmeza. No gastas energía soñando con otra vida, sino construyendo la tuya. Esa aceptación es el inicio de la serenidad. Porque gran parte del sufrimiento moderno viene de estar en guerra con lo que eres hoy. Y esa guerra no produce progreso, produce desgaste. En este punto aparece una idea poderosa. Amar el propio destino no es aplaudirlo ciegamente, es dejar de odiarlo. Es mirar tu vida tal como es y decirte, con sobriedad, que aquí se entrena el carácter. Aquí, en esta casa, en este cuerpo, en este tiempo, con estas circunstancias. No necesitas la vida de otro para ser digno. Necesitas tu vida para practicar virtud.
Cuando cambias esa mirada, la comparación pierde fuerza. La vida ajena deja de ser un espejo que te hiere y se vuelve un paisaje que puedes contemplar sin perderte. La paz vuelve cuando recuperas tu medida interna. Esa medida no se basa en la fama ni en el éxito instantáneo, sino en la integridad diaria. Hoy has sido más paciente. Hoy has trabajado con más disciplina. Hoy has hablado con más limpieza. Hoy has cuidado tu mente. Hoy has evitado una tentación que antes te gobernaba. Eso es progreso real. Eso es riqueza. Eso es grandeza. Y es una grandeza que no necesita público. Las redes sociales seguirán mostrando vidas brillantes, cuerpos perfectos, viajes, logros, parejas sonrientes, frases seguras. No es necesario odiar esa belleza ni negar que existe. Lo necesario es no convertirla en un látigo. Lo necesario es recordar que tu vida no está aquí para competir con una selección ajena, sino para crecer en tu propio terreno. Quien vive comparándose vive dividido. Quien vive construyéndose vive entero. Cuando tu mente se fortalece, miras el éxito ajeno sin amargura y miras tu camino sin desprecio. Te vuelves capaz de admirar sin humillarte, de aprender sin envidiar, de avanzar sin ansiedad. Y esa capacidad es una forma de cordura que muy pocos cultivan. En un mundo que empuja a compararte para consumirte, elegir tu propio camino con paciencia y dignidad es una victoria silenciosa. Y esa victoria, aunque nadie la vea, te devuelve lo único que realmente importa, la paz de habitar tu vida sin traicionarte. La templanza no es privación, es medida. En una época que confunde libertad con acceso ilimitado, la verdadera libertad se parece más a un límite bien puesto que a una puerta siempre abierta. El deseo, cuando no encuentra frontera, no se satisface, se expande. Y las redes sociales, con su flujo inagotable, están hechas para alimentar esa expansión. No porque sean malvadas, sino porque su lógica se sostiene en una verdad simple. Cuanto más tiempo permanezcas, más te conviertes en mercancía. Por eso, si quieres usar estas herramientas sin perder la cordura, necesitas algo más firme que la motivación del momento. Necesitas un marco. Necesitas una regla de tiempo que no negocie con el impulso. El problema no es que mires. El problema es que no terminas. Entras con la sensación de control, pero la corriente tiene su propia fuerza. Un vídeo te empuja al siguiente. Una historia se encadena a otra. Un hilo abre otro hilo. Y sin darte cuenta, tu atención se vuelve un animal que persigue estímulos como si persiguiera comida. En ese estado, el reloj desaparece. El cuerpo se queda quieto, pero la mente corre y corre, y al final el cansancio llega sin haber construido nada. Se trata de un cansancio particular, no el de quien ha trabajado, sino el de quien se ha disuelto. La disciplina estoica mira el tiempo como mira la vida, como algo finito, precioso, no renovable. No se desperdicia por descuido lo que no puede recuperarse por ningún precio. Y sin embargo, el tiempo se pierde cada día en fragmentos tan pequeños que parecen inocentes. 1 minuto aquí, 2 allá, 10 más para terminar. Y cuando quieres darte cuenta has entregado una parte significativa de tu jornada a un lugar que no te devuelve paz. Por eso esta regla no se apoya en culpa. La culpa solo produce teatro y recaídas. Esta regla se apoya en estructura, porque la estructura protege incluso cuando el ánimo flaquea. Poner límites de tiempo es tratar el deseo como se trata a un caballo fuerte. No se le rompe, se le guía. La persona que cree que la fuerza consiste en resistir siempre termina agotada. La persona que comprende la fuerza como diseño se vuelve constante. No depende de tener un gran día, depende de tener un sistema, y un sistema, bien construido, convierte lo difícil en natural. No porque elimine la tentación, sino porque reduce el campo donde la tentación gobierna. El primer paso es aceptar que el tiempo en redes no debe ser abierto, sino asignado, no cuando pueda, no un rato, no hasta que me canse. Esas fórmulas son puertas a la inercia. Asignar significa decidir por adelantado. Significa decir, este es el espacio que concedo, y fuera de ese espacio vuelvo a mi vida.
Igual que el cuerpo mejora con entrenamiento medido, la mente mejora con consumo medido. Lo que no se mide se desborda. Lo que no se acota se adueña del día. La medida puede ser sencilla, casi austera. Un bloque corto en un momento concreto, otro bloque en otro momento, y nada más. Cuando el tiempo está encerrado en un marco, tu mente se vuelve más eficiente incluso dentro de la propia red. Lees con más intención. Respondes con más claridad. No te pierdes en pasillos interminables. Y lo más importante, al salir no sientes esa sensación amarga de haber estado demasiado. Sales con el espíritu aún entero. La moderación no te quita placer, te devuelve dignidad. Otra forma de marco es el presupuesto diario, como si tu atención fuese una moneda limitada. Cada día recibes un número de créditos de tiempo y decides en qué los gastas. Si los quemas en estímulos rápidos, luego te faltan para lo que de verdad sostiene tu vida. Trabajo profundo, salud, lectura, conversación, silencio. Esta metáfora de la moneda no es un juego mental, es una traducción simple de una realidad. Toda elección de tiempo es una elección de vida. Y quien se acostumbra a gastar sin mirar termina pobre, aunque tenga el mundo entero en la palma de la mano. La tercera forma, igual de eficaz, es el intercambio consciente. Si tomas tiempo para redes, devuelves tiempo a lo que te fortalece. No como castigo, sino como equilibrio. 10 minutos de consumo se compensan con 10 minutos de caminar, de estirar el cuerpo, de escribir, de ordenar tu espacio, de leer unas páginas con calma. Ese intercambio educa tu mente en una lección profunda. El descanso verdadero no siempre es pantalla. A menudo es presencia. Y cuanto más lo practicas, más notas que el cuerpo se recupera mejor cuando no se alimenta de estímulo constante. Para que estos marcos funcionen, necesitas un ritual de apertura y cierre. El ritual no tiene nada de místico, es una señal al cerebro. Abrir sin ritual es caer. Abrir con ritual es entrar. Antes de tocar la aplicación, colocas un límite visible, un temporizador, un reloj, una alarma sobria. No para vivir vigilado, sino para no vivir dormido. Ese sonido final no es enemigo, es un guardián. Y cuando suena, cumples. La obediencia al límite es la raíz de la libertad. Si discutes con el límite, el impulso gana. Si respetas el límite, el carácter crece. El cierre también merece respeto. Se sale con un gesto claro. Se apaga, se bloquea. Se deja el teléfono lejos del cuerpo, como quien deja una herramienta en su lugar. No se queda en la mano, porque lo que se queda en la mano termina siendo tentación constante. La cercanía física es una invitación. La distancia es una barrera útil. A veces basta con eso para recuperar una tarde. Poner el dispositivo fuera del alcance inmediato no es una declaración de guerra, es una estrategia de paz. La mente, al principio, protestará. Sentirás esa incomodidad breve, esa pequeña ansiedad que aparece cuando el estímulo se corta. Es normal, no es una señal de que lo necesitas. Es una señal de que te has acostumbrado. El hábito, cuando se interrumpe, se defiende. Esa incomodidad no debe asustarte, debe alegrarte con sobriedad, porque indica que estás recuperando territorio. El hombre libre no es el que no siente impulso, sino el que no se arrodilla ante él. Con el tiempo, el límite de tiempo transforma el día entero. La mañana se vuelve más limpia, porque no empieza con dispersión. La tarde se vuelve más productiva, porque no se rompe cada pocos minutos. La noche se vuelve más suave, porque tu mente no llega cargada de ruido. Empiezas a notar algo que muchos han olvidado. La vida tiene un ritmo natural cuando no está perforada por estímulos constantes. El cuerpo respira mejor. La paciencia vuelve. La creatividad reaparece. La sensación de estar viviendo, y no solo pasando, se hace más fuerte. Esta regla también tiene una dimensión moral. El tiempo que regalas sin medida es tiempo que le quitas a lo que merece tu atención. A tu oficio, que necesita concentración. A tu salud, que necesita movimiento. A tus relaciones que necesitan presencia.
a tu mente que necesita silencio. La templanza, entonces, no es solo autocontrol. Es respeto por la vida que te ha sido dada. Es decirte, sin dramatismo, que tu atención vale más que un carrusel interminable. Es recordar que el día no es un contenedor para llenar de estímulos, sino un espacio para construir carácter. Cuando la moderación se vuelve costumbre, ocurre algo sorprendente. Las redes pierden su hipnosis. Siguen siendo atractivas, pero ya no son un imán que arranca tu voluntad. Se vuelven una herramienta que puedes tomar y soltar. El placer queda, pero el exceso desaparece. La curiosidad queda, pero la compulsión se debilita. Y en ese equilibrio nace una forma serena de poder, la que solo posee quien sabe decir basta sin violencia y sin culpa. En un mundo que te empuja a consumir sin fin, poner un límite de tiempo es un acto de soberanía. No se hace para demostrar nada a nadie. Se hace para vivir con más claridad, para estar más entero, para no entregar el tesoro de la atención a cambio de migajas de estímulo. La templanza, practicada cada día en minutos concretos, no parece épica, pero es profundamente transformadora. Porque el destino no se decide en grandes discursos, sino en pequeñas obediencias. Y cada vez que cierras a tiempo, estás diciendo, en silencio, que tu vida te pertenece. La mente se alimenta, igual que el cuerpo, y del mismo modo que nadie sano se sorprendería por sentirse pesado después de comer basura, tampoco deberías sorprenderte si tu ánimo se oscurece tras beber horas de ruido, drama y estímulo barato. La red social no entra solo por los ojos, entra por el pensamiento. Lo que miras se queda, lo que consumes se convierte en tono interno. Por eso, si quieres cordura, no basta con controlar el tiempo. Hay que controlar la dieta. Hay que elegir qué tipo de contenido permites que te forme, porque, aunque parezca exagerado, cada día estás entrenando tu mirada y tu carácter con lo que toleras. La mayoría cree que solo está viendo cosas, como si la mente fuese de piedra. Pero la mente es permeable. Absorbe gestos, palabras, prioridades, formas de reaccionar. Si pasas horas viendo sarcasmo, tu mente se vuelve sarcástica. Si pasas horas viendo indignación, tu mente busca indignarse. Si pasas horas viendo comparación, tu mente se vuelve un juez implacable. Lo que se repite se instala, y lo que se instala gobierna, incluso cuando cierras el teléfono. Ahí está el verdadero peligro. No lo que ocurre en la pantalla, sino lo que la pantalla deja ocurriendo dentro de ti. Por eso esta regla es una invitación a la limpieza, no al fanatismo. No se trata de crear una burbuja frágil ni de huir de todo lo incómodo. Se trata de distinguir entre lo que te fortalece y lo que te corrompe. Entre lo que te despierta y lo que te embrutece. Entre lo que te enseña y lo que te envicia. La fortaleza estoica no consiste en tragarse cualquier cosa y decir, no me afecta. Eso no es fortaleza. A menudo es inconsciencia. La verdadera fortaleza elige, filtra y protege. No por miedo, sino por respeto a la propia serenidad. El primer paso es mirar tu feed como mirarías tu casa. Nadie permitiría que extraños entraran cada día a ensuciar el salón, a gritar en el pasillo, a dejar basura en la cocina. Sin embargo, eso es lo que haces cuando sigues cuentas que te agitan, te degradan o te llenan de resentimiento. El feed es una habitación mental. Si está lleno de toxina, tu ánimo respirará toxina. Si está lleno de superficialidad, tu mente se acostumbrará a lo superficial. La limpieza no es estética, es salud. La segunda disciplina es aceptar que no todo entretenimiento es descanso. Muchos confunden estímulo con alivio. Creen que desconectar es saturarse de vídeos y polémicas. Pero el descanso verdadero deja el alma más ligera. El estímulo constante deja el alma más ruidosa. Si al terminar de consumir contenido te sientes más ansioso, más irritable, más disperso, eso no es descanso, es agotamiento disfrazado de placer. Y el cuerpo lo sabe. Lo notas en la mirada, en la tensión del cuello, en la dificultad para volver a concentrarte, en el sueño que se vuelve inquieto. La tercera disciplina es cortar sin culpa, un follow. Silenciar, ocultar.
Reducir. No como ataque personal, sino como acto de higiene. No le debes tu atención a nadie. La atención no es caridad. Es vida. Darla sin criterio es regalar tu vida a cambio de nada. Y lo más digno es admitirlo sin dramatismo. Esto no me hace bien. Quien se atreve a decir eso gana paz. Quien lo niega, por miedo a parecer débil o intolerante, termina pagando el precio en silencio. Hay contenido que es abiertamente tóxico. La humillación, la burla constante, el escándalo fabricado, la información manipulada para incendiar, el odio camuflado de ironía. Pero también existe una toxicidad más fina, la que parece inofensiva porque viene envuelta en belleza y éxito. La exposición continua a vidas perfectas, cuerpos perfectos y ritmos imposibles puede convertirse en una forma de desgaste. No porque sea malo que alguien tenga una vida admirable, sino porque tu mente, si no está bien gobernada, interpreta esa exposición como una condena sobre tu propia vida. Por eso la dieta mental requiere autoconocimiento. No se trata de juzgar lo que existe, sino de reconocer cómo te afecta. La disciplina estoica propone un criterio sencillo. Si algo te roba la calma de manera repetida, no es alimento, es veneno. Puedes tolerar un mal día, una noticia difícil, una conversación intensa. La vida no es un jardín sin tormentas. Pero una dieta que te deja siempre tenso no es vida, es desgaste. Una dieta que te deja siempre en alerta es una forma lenta de esclavitud. Y aquí aparece una verdad que muchos olvidan. No es el mundo el que vive dentro de ti. Eres tú quien elige qué mundo entra. Cuando limpias tu feed, no pierdes información. Ganas claridad. No pierdes conexión. Ganas presencia. No pierdes tendencias. Recuperas tu criterio. Y el criterio es la joya. Porque sin criterio, eres arrastrado por cualquier ola. Con criterio, incluso lo difícil puede ser visto con serenidad. Esta regla también incluye un acto positivo. No basta con quitar basura, hay que poner alimento. Porque la mente, si se queda vacía, vuelve a buscar lo más fácil. Por eso conviene llenar el feed con voces que eleven, enseñen y ordenen. Contenido que te recuerde virtudes, disciplina, paciencia, trabajo bien hecho, arte que amplía la mirada, conocimiento que te da herramientas, conversaciones que iluminan sin gritar. No se trata de convertir tu pantalla en un monasterio, sino en un lugar donde, al menos, lo que entra no te empuja hacia abajo. Hay una diferencia enorme entre contenido que entretiene y contenido que forma. El primero puede ser un descanso breve, si está medido. El segundo se convierte en compañía interior. Con el tiempo, lo que consumes se vuelve tu manera de hablar, de pensar, de reaccionar. Por eso, elegir bien no es una manía. Es una inversión. Es sembrar en tu mente semillas que darán fruto. Y ese fruto se verá en tu paciencia, en tu humor, en tu capacidad de concentrarte, en tu serenidad ante la crítica. Un ejercicio sobrio puede guiarte en esta limpieza. Al terminar una sesión de redes, observa tu estado como un médico observa un pulso. Si estás más ligero, lo que consumiste fue alimento. Si estás más pesado, fue basura. Si estás más claro, fue útil. Si estás más confuso, fue ruido. Si estás más amable, fue noble. Si estás más agresivo, fue tóxico. Esa observación, repetida, te vuelve más sabio. Te enseña a elegir desde la experiencia, no desde la teoría. Al purificar tu feed, no te vuelves ingenuo ni desconectado. Te vuelves más capaz. Porque un hombre con mente limpia puede enfrentar el mundo con mejor juicio. Un hombre con mente saturada reacciona, exagera, se pierde. La limpieza mental no es huida, es preparación. Es como afilar una herramienta antes de trabajar. Nadie llamaría cobardía a cuidar el filo. Se llama inteligencia. Se llama respeto por el oficio. Se llama amor por la claridad. Con el tiempo notarás algo que parece pequeño, pero cambia la vida. Empiezas a desear menos lo que te hace daño. La tentación pierde brillo cuando dejas de alimentarla.
El drama deja de ser entretenido cuando ya no vives dentro de él. La polémica se vuelve predecible. La burla se vuelve pobre. Y en ese espacio que queda, aparece algo mejor. Silencio interno, curiosidad sana, atención profunda, un gusto renovado por la realidad. Esta regla, en el fondo, es un acto de dignidad, decidir que tu mente merece un entorno limpio, que tu paz merece protección, que tu vida interior no es un vertedero público. En una época donde la suciedad se comparte con facilidad y se celebra como autenticidad, elegir la limpieza es un gesto de nobleza tranquila, no para ser superior, sino para ser libre. Porque la libertad comienza cuando eliges lo que entra. ¿Y quién elige lo que entra? Al final, elige en quién se convierte. Al final de todas estas reglas hay una verdad que no necesita adornos. Tu vida es breve. Y lo más breve dentro de lo breve es tu atención. El tiempo pasa con una indiferencia perfecta. No se conmueve por tus planes ni por tus excusas. Mientras tú deslizas la pantalla, el día se consume. Mientras tú persigues una novedad tras otra, tu energía se gasta. Y un día, sin aviso, descubrirás que has vivido muchos momentos como espectador de vidas ajenas, cuando podrías haber sido constructor de la tuya. No por culpa de una aplicación, sino por la decisión silenciosa de entregar lo más precioso a lo más ruidoso. Recordar la muerte no es obsesión lúgubre, es claridad. Es una lámpara encendida en la habitación. La muerte, contemplada con sobriedad, pone orden. Te obliga a preguntar: ¿esto merece mi tiempo? ¿Esto merece mi mente? ¿Esto merece mi emoción? De pronto, muchas urgencias pierden su autoridad. Muchas discusiones se vuelven pequeñas. Muchas vanidades se vuelven ridículas. Y muchos miedos se vuelven humo. Porque lo que realmente importa no es cuánto se habló de ti, sino cómo viviste cuando nadie miraba. No es cuántos te siguieron, sino si seguiste tu propósito. No es cuántos te aprobaron, sino si te aprobaste a ti mismo por la calidad de tus actos. En las redes sociales hay un engaño constante, el engaño de la permanencia. Todo parece eterno porque siempre hay algo nuevo. Siempre hay alguien hablando, siempre hay una tendencia que se impone. Pero nada de eso se queda. La indignación de hoy será olvido mañana. La gloria de hoy será reemplazada en una semana. La polémica que consume tu energía será sepultada por otra polémica. El flujo es infinito, pero tu vida no lo es. Si lo olvidas, el flujo te devora. Si lo recuerdas, el flujo se vuelve una corriente que puedes cruzar sin ahogarte. La 10ª regla es la más alta y la más simple. Vive como alguien que sabe que se va a ir. No como amenaza, sino como guía. Quien sabe que se va a ir habla con más cuidado, ama con más presencia, trabaja con más propósito, elige con más dignidad. Y también usa las redes de otro modo. Porque ya no entra para probar su valor ni para llenar un vacío. Entra, si entra, para servir, para aprender, para compartir lo que merece ser compartido, y sale antes de que el ruido se convierta en costumbre. Hay una diferencia esencial entre usar una herramienta y habitarla. Puedes visitar el mercado y comprar lo necesario sin convertir el mercado en tu hogar. Puedes atravesar una plaza ruidosa sin dejar que el ruido se instale en tu pecho. Las redes sociales son eso, una plaza. Un lugar útil en algunos momentos, peligroso en otros. Nadie con juicio se quedaría a dormir en medio de los gritos y los vendedores. Sin embargo, muchos duermen con el teléfono al lado. Se despiertan con el teléfono en la mano, caminan con el teléfono como si fuera una extensión del cuerpo. Esa convivencia constante crea una vida fragmentada, una vida en la que el interior siempre está en otra parte. La claridad de la finitud te devuelve al suelo firme. Te recuerda que tu tarea no es estar al día de todo, sino estar presente en lo esencial. Tu tarea no es opinar sobre todo, sino actuar bien en lo que te corresponde. Tu tarea no es ganar cada discusión, sino conservar un espíritu limpio. Tu tarea no es impresionar a la multitud, sino construir una vida que puedas mirar sin vergüenza. Cuando esa verdad se instala, la ansiedad por la visibilidad pierde su tiranía.
Empiezas a comprender que el silencio puede ser más valioso que la exposición y que una tarde bien vivida pesa más que 1000 minutos de estímulo. En esta regla final, las redes dejan de ser el centro y se convierten en un espejo. Te muestran, con crudeza, en qué gastas tu existencia. Y ese espejo puede ser una oportunidad. Si lo miras con honestidad, verás patrones. Cuando buscas distracción, cuando buscas aprobación, cuando buscas pelea, cuando buscas escapar, no para castigarte, sino para conocerte. Conocerte es el primer acto de gobierno. Un hombre que se conoce se vuelve difícil de manipular, porque reconoce sus puertas débiles y aprende a reforzarlas. La finitud también te enseña a elegir mejor lo que publicas. En vez de alimentar el ruido, puedes alimentar lo útil. En vez de añadir otra capa de vanidad, puedes añadir una chispa de verdad. En vez de buscar aplauso, puedes ofrecer claridad. Porque tu palabra, cuando nace del carácter, puede ayudar a otros a salir de la misma confusión. Y si vas a usar un espacio público, úsalo como un acto de servicio, no como un altar donde suplicas valor. El valor no se suplica, se practica. Y si decides no publicar, la finitud te enseña igualmente a vivir. Te recuerda que tu vida real ocurre donde tus manos tocan el mundo. En tu trabajo, en tu salud, en tus relaciones, en tus hábitos, en tus decisiones pequeñas. La grandeza no se mide por la cantidad de gente que te mira, sino por la calidad con la que haces lo que nadie aplaude. Un hombre puede ser desconocido y ser noble. Puede ser invisible y ser íntegro. Puede no tener audiencia y, aún así, tener una vida completa. Esa idea es liberadora en una cultura que te vende la ilusión de que existir es ser visto. La muerte, contemplada con serenidad, te devuelve la jerarquía. Primero, tu alma. Luego, tu deber. Luego, las personas que amas. Luego, lo demás. Las redes sociales suelen invertir ese orden. Primero el ruido, luego la opinión ajena, luego la comparación, y al final si queda algo tu vida. Recuperar el orden es recuperar el sentido. Y el sentido no se encuentra en la pantalla, se encuentra en la manera en que vives cuando apagas la pantalla. Hay un acto concreto que nace de esta regla: elegir una vida con menos urgencias falsas, elegir momentos sin teléfono, elegir conversaciones sin interrupción, elegir caminar sin música y sin estímulo, solo para escuchar tu mente y ordenarla, elegir leer algo que te eleve, elegir dormir sin llevar el mercado a la cama, elegir trabajar sin abrir ventanas mentales cada minuto. Estos actos parecen pequeños, pero suman una vida. Y una vida se construye con sumas, no con discursos. La finitud, además, te enseña una forma de valentía. No ser arrastrado por la corriente del momento. No tienes que reaccionar a cada polémica. No tienes que demostrar tu virtud en cada debate. No tienes que estar presente en cada tendencia para existir. La mayoría de las batallas digitales son humo que exige tu fuego para seguir ardiendo. Si no le das fuego, se apagan. Guardar tu fuego para lo que importa es una decisión de sabiduría. Cuando llegue el final, no recordarás los vídeos que viste en serie, ni los hilos que te enfurecieron, ni las discusiones que ganaste en comentarios. Recordarás la calidad de tus días. Recordarás si estuviste con quien amabas. Recordarás si fuiste fiel a tu propósito. Recordarás si fuiste valiente cuando tocaba, justo cuando era difícil, sobrio cuando el mundo gritaba, amable cuando la crueldad era fácil. Eso es lo que pesa. Eso es lo que permanece en el único lugar donde realmente importa: tu conciencia. Por eso, que esta regla cierre el círculo con una promesa silenciosa: usarás las redes sin perderte en ellas. Entrarás con intención, con medida, con respeto por tu mente. Y saldrás a tiempo para vivir. Porque la vida no está en el flujo infinito de estímulos, la vida está en el acto presente, en el trabajo digno, en el gesto de amor, en el pensamiento claro, en la paz que no se compra. Y cuando recuerdas que todo termina, empiezas, por fin, a vivir como si cada día fuera valioso. Porque lo es. Y no volverá.